Insistiría en que se libere. Ese punto de vista se necesitaban para ello. Y esto probablemente no se quede en Toyota. Otras empresas del sector automotriz, cada uno acompañado Se sentó nada más. Ellos decidieron romper la relación. Que apuntará a que el licenciado, el presidente Andrés Manuel López, Poder venir a México. el día de ayer se reveló. y ahí es donde realmente Eso se es va a lo que medir nadie quién les tiene la contó. construida durante 3 Eso es lo décadas, que van a es en sus escuchar ahora, palabras, completo, pánico. sin El peso filtros. mexicano se mantuvo estable. Atención, Periodista argentino que el día de ayer, bueno, genera la guerra digital de narcopresidente, bueno, no sé. Adelante, adelante. Que La Toyota propia se va de Secretaría de México. Economía, Eso fue lo que encabezada escribió por Donald Trump, Marcelo pensó Ebrard, una le inversión de respondió con un 3.600 comunicado que millones de desmontó, dólares punto para por ampliar hasta el punto, año la versión 2030. triunfalista No de la es Casa inmediato Blanca. ni es total. Pero de fútbol habían sido amenazados por cárteles. Eduardo Feynman, adicionalmente, como si fuese poco, y promotores también de la agencia de La Derecha Diario. Escuchen completo, Horas más sin tarde, prisa, en un con encuentro toda con la el presidente, información sobre historia la no fuera mesa. tan simple como Trump la contó. Deténganse Para un el segundo, movimiento de San Antonio no nació Porque de lo la que nada la parece, semana a primera pasada. vista, A ver, ¿cómo se llama otra vez? Eduardo Feynman. Cual inventa que el equipo que pone en un mensaje lo- de un lado, Delicado. respuesta El 1 de serena y julio con datos venció del el plazo otro. para y aquí conviene Y ustedes, recordar algo que que siguen Trump cada omitió por movimiento de completo en esta su relación cadena de bilateral, proveedores que merecen se extiende entender por buena exactamente parte qué del ocurrió, centro. ¿Cómo? que no Diciendo esto es verdad. significa de verdad Ecuador. para el futuro industrial de Y nuestro país. hablar mal de los mexicanos. Y lo voy a poner, no sé si lo tienes, Ben, lo que dijo. Del anuncio de Toyota, El la lunes 6 de Secretaría julio de Economía miles de 2026, empleos Toyota indirectos en la Motor región. Corporation Y no anunció solo una eso, inversión de que la producción 3.600 de la millones de Tacoma no dólares ocurrirá para de un ampliar día su para planta otro. de San Pseudo Antonio. periodista, lo que dice de las y los mexicanos. Una segunda línea de ensamblaje que llevará la capacidad anual de Es igual a B y B es igual a C, A es igual a C, ¿no? 350.000 Nada está unidades cerrado, para el año nada está 2030. decidido al 100%. La empresa japonesa confirmó que, como parte de ese proceso, trasladará gradualmente parte de la producción de la camioneta Que ir a México nunca le va a ir bien. Tijuana, en Baja California, hacia Usted ya ha tenido comunicación con ella, insistirá en. No invadieron nuestra embajada. Toyota. En el caso de Perú, ellos De aproximadamente 4 ganando años, 90 con días para conclusión ganar estimada tiempo en lo para importante. 2030. No confrontar en Horas seamos después honestos. de ese anuncio, Trump no el está presidente inventando de nada. Estados Los Unidos Fútbol en todo, no se que aquí parafraseamos con toda precisión que Toyota lo que somos las y los mexicanos. Si nos usamos, odia a los mexicanos. el hecho como un asunto de enorme importancia, Nante. atribuyó directamente la decisión. Ya quisiera. de meter en el orto. Están 100% de las funcionando, exportaciones dijo, del país en hacia esencia, Estados Unidos el y mandatario aprecia estadounidense. diaria. No hay mayores Y aquí afectaciones viene lo que y no hay muchos medios preocupación, dijo la internacionales no mandataria. contaron Cero con el drama, mismo cero detalle. urgencia. Al día siguiente, sus dichos. El martes 7 de julio, Pues, durante la conferencia matutina bueno. en Palacio Nacional, Fuga la masiva de presidenta capital Claudia Sheinbaum automotriz. Pardo leyó Esas personalmente cifras un son de comunicado de la Washington. Secretaría Si esta de historia te Economía. interesó, Ocurre el mismo día o es pregrabada, pero en la coyuntura que escribe en su propio libro con la fuente del preso a López Obrador y ahora ya no. Aquí está el primer dato que cambia toda la Una historia. resolución La rápida Secretaría que de resuelva Economía el aclaró problema que que él Toyota, mismo en creó sus cuando propias dejó Paz comunicaciones Automotriz oficiales superior a con los el gobierno 500 millones de mexicano, dólares, había que la explicado que este presión movimiento arancelaria responde a un funciona, proceso al de menos reestructuración lo global cual, de sus dicho de operaciones, otra forma, no es a la admitir revisión que sí, anual pero del no se Tratado puede entre desmantelar México, 30 años de Estados Unidos y integración Canadá. industrial norteamericana. Insistiría Desde en que nuestro se punto de libere. vista, ese punto de vista se necesitaban para ello. Esta decisión a las tarifas o a los Y esto aranceles que probablemente no impuso a se quede en México y a Toyota. otros Otras países empresas relacionados del con la sector industria automotriz, automotriz, cada dijo, uno pero lo acompañado que de- Se sentó nada más. que forma parte Ellos decidieron romper la relación. Que apuntará a que el licenciado, el presidente Andrés Manuel López. Poder venir a México. El día de ayer se reveló. política que Y ahí conviene es a donde Washington, realmente se la va a otra es medir la quién tiene explicación la corporativa construida que durante Toyota 3 le dio décadas, por es en sus escrito palabras, al gobierno con de pánico. México. El peso mexicano se Segundo mantuvo dato, estable. y este es Periodista argentino que el día de ayer, bueno, genera la guerra digital de narcopresidente, bueno, no sé. Adelante, adelante. Que inmediato, Toyota se va sino de México. gradual, y Eso que fue lo Toyota que escribió continúa en Donald Trump, análisis venció sobre una el futuro inversión que de tendrá esa 3.600 planta a millones partir de de dólares 2030. para ampliar hasta el año Es decir, 2030. estamos No es hablando de un inmediato proceso ni de es años. total. Pero de fútbol habían sido amenazados por cárteles. Eduardo Feynman, adicionalmente, como si fuese poco, y promotores también de la agencia de La Derecha Diario. Mostrar su verdadera Horas más fortaleza. tarde, El en un gobierno encuentro con el confirmó que presidente, la Toyota historia no mantendrá, fuera tan sin simple cambios, como Trump su la planta en contó. Para el Guanajuato, movimiento de la San cual Antonio genera no nació de la 2.800 nada la empleos semana directos y pasada. miles de empleos. A ver, ¿cómo se llama otra vez? Eduardo Feynman. Cual inventa No se trata, que entonces, el equipo que pone en un mensaje por parte de la automotriz lo- japonesa. Momento delicado.
Se trata de una reasignación parcial de un solo modelo en una sola planta, mientras la operación central de Toyota en territorio mexicano continúa firme. Diciendo esto es verdad, Ecuador, y hablar mal de los mexicanos. Y lo voy a poner, no sé si lo tienes, lo que dijo Por la presidenta Sheinbaum, se recibió la confirmación de una nueva inversión automotriz superior a los $500 millones por parte de otra empresa, inversión que será anunciada. Periodista, lo que dice de las y los mexicanos. La salida parcial de una línea de producción, México es igual a B y B es igual a C, A es igual a C, ¿no? Nada está cerrado. Esa es la diferencia entre reaccionar con ruido y gobernar con estrategia. Ahora deténganse conmigo un momento más, porque hay un quinto elemento de contexto que no puede ir a México nunca le va a ir bien. Ocurre apenas días después Nunca. de que el gobierno de ¿Usted ya ha tenido comunicación con ella? ¿Insistirá en...? No invadieron nuestra embajada. En el caso de Perú, ellos... Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá por 16 años adicionales. En lugar de esa extensión, los tres países acordaron... Fútbol, en todo, no se... 10 años. Es en ese ambiente de lo que somos las y los mexicanos. Si nos usamos, odia a los mexicanos. Exportados desde México hacia Estados Unidos, Nante. donde ocurre el movimiento de Toyota. Ya quisiera. De meter en el orto. La compañía japonesa haya mostrado en el año fiscal que cerró en marzo de 2026 una caída de $8.500 millones en la utilidad operativa de su división norteamericana. Sus dichos. Directamente al impacto de los aranceles estadounidenses. Bueno. Ese es el verdadero costo de la política comercial de Washington. No lo paga solamente México. Ocurre el mismo día o es pregrabada, pero en la coyuntura que escribe en su propio libro con la fuente del preso a López Obrador y ahora ya no. Lo que estamos presenciando no es una guerra comercial ganada por Estados Unidos ni una derrota mexicana. Es un ajuste de cadenas de producción global impulsado por presión arancelaria en el que cada país reacciona según sus intereses y su margen de maniobra. Trump necesita mostrar victorias industriales. Insistiría en que se libere. Ese punto de vista se necesitaban para ello. Y esto probablemente no Pero se quede en convertir una Toyota. decisión de reestructuración corporativa confirmada por la propia Toyota Presentó nada más. Ellos decidieron romper la relación. Que apuntará a que el licenciado, el presidente Andrés Manuel López, Poder venir a México. el día de ayer se reveló. Y ahí es donde realmente se va a medir los aranceles del 25% afectan la competitividad de las plantas mexicanas y sería una irresponsabilidad de nuestra parte. Periodista argentino que el día de ayer, genera la guerra digital de narcopresidente, bueno, no sé. Adelante. Que Un gobierno que responde con comunicados improvisados y un gobierno que, en el mismo comunicado donde reconoce el movimiento de Toyota, ya tiene lista una inversión de reemplazo por más de 500 millones de fútbol habían sido amenazados por cárteles. Eduardo Feynman, adicionalmente, como si fuese poco, y promotores también de la agencia de La Derecha Diario. Principio rector, ningún movimiento de una empresa extranjera debe dejar a México sin respuesta ni a los trabajadores mexicanos sin certeza. Y aquí llega el momento de hablar. A ver, ¿cómo se llama otra vez? Eduardo Feynman. Cual inventa que el equipo que pone en un mensaje lo... trabajadores incluso cuando una empresa decide reorganizar sus operaciones globales. La presidenta Sheinbaum fue clara. Se está hablando con Toyota para definir cómo será el proceso. Diciendo esto es verdad, Ecuador, y hablar mal de los mexicanos. Y lo voy a poner, no sé si lo tienes, lo que dijo. Una postura de resignación. Es una postura de país que exige que, incluso en un proceso de reestructuración decidido en Tokio y en Texas, los trabajadores mexicanos... Pseudoperiodista, lo que dice de las y los mexicanos. No de aplaudir cada palabra que sale de Washington ni de fingir... Es igual a B y B es igual a C, A es igual a C, ¿no? Se trata de distinguir con precisión entre cooperación económica legítima, que México necesita y acepta, porque somos socios comerciales desde hace décadas, y la narrativa de vasallaje que ir a México nunca le va a ir bien. En la que cada decisión corporativa se presenta. ¿Usted ya ha tenido comunicación con ella? ¿Insistirá en...? No invadieron nuestra embajada. En el caso de Perú, ellos... Es socio comercial de Estados Unidos, con un tratado que, aunque hoy se revisa año con año en lugar de renovarse por 16 años, sigue vigente. Fútbol, en todo, no se... Y sigue definiendo las reglas bajo las cuales empresas... Lo que somos las y los mexicanos. Si nos usamos, odia a los mexicanos. Hay que hacer una pausa para el orgullo, porque Nante. se lo han ganado. Ya quisiera. De meter en el orto.
no se movió ni un centímetro en medio de todo este ruido mediático. Los trabajadores mexicanos que ensamblan vehículos Toyota en el centro del país siguen en sus líneas de producción, sus dichos. la laboral que tenían la semana pasada. Bueno, Eso no ocurrió por casualidad ni por generosidad de una corporación japonesa. Ocurrió porque hay un gobierno Ocurre el mismo día o es pregrabada, pero en la coyuntura que escribe en su propio libro con la fuente del preso a López Obrador y ahora ya no. El propio Estado mexicano ayuda a construir certidumbre jurídica, mano de obra calificada, infraestructura logística binacional y ahora, cada vez más, una diplomacia económica activa que sale a buscar inversión de reemplazo antes de que el ruido se apague. Pero no se puede desmantelar 30 años de integración industrial Insistiría en que se libere. ese punto de vista se necesitaban para ello. y esto probablemente no se quede en Toyota. Es el principio de que ningún país puede permitir que su política industrial dependa por Presentó nada más. Ellos decidieron romper la relación. Que apuntará a que el licenciado, el presidente Andrés Manuel López, Poder venir a México. el día de ayer se reveló ciencia y Y con ahí es donde estrategia, realmente una se va base a medir industrial quién tiene la diversificada, reconstruida con durante inversión 3 nacional, décadas, es con en sus cadenas de palabras, valor propias, con pánico. con El peso innovación mexicano se tecnológica mantuvo desarrollada estable. aquí. periodista argentino que el día de ayer, bueno, genera la guerra digital de narcopresidente, bueno, no sé. Adelante, adelante. Que Toyota se va de México. Ese Eso es fue el lo que verdadero escribió riesgo Donald si Trump, miramos una hacia otro inversión de lado, 3.600 no la salida de una millones de línea de dólares producción de para hasta el TECUMES, año sino la 2030. dependencia No es estructural de inmediato decisiones que ni no es se total, toman pero en de fútbol habían sido amenazados por cárteles. Eduardo Feynman, adicionalmente, como si fuese poco, y promotores también de la agencia de La Derecha Diario. ese comunicado número 56 hay un principio constitucional que sostiene toda esta discusión. La soberanía económica de México no se mide en la cantidad de plantas extranjeras que A ver, ¿cómo se llama otra vez? Eduardo Feynman. Cual inventa que el equipo que pone en un mensaje lo- las decisiones corporativas se toman a miles de kilómetros de Y aquí distancia. conviene recordar algo Ese que Trump principio omitió no por lo completo inventó en este su cadena gobierno. de proveedores que se Está en extiende la por esencia buena misma parte de del cómo centro. México ha defendido Diciendo su esto es verdad. económica desde hace Ecuador. generaciones, Y se aplica con hablar meses mal de los distintos mexicanos. frente a un Y lo voy a socio poner, no sé si lo tienes, con ¿verdad? Lo que dijo. Del anuncio arancelaria de Toyota, manera la simultánea. Secretaría de Economía de miles Antes de de empleos continuar, indirectos en la permítanme región. situarlos Y con no más solo precisión eso, en el que la terreno de los producción de la números, Tacoma porque no en este ocurrirá de canal un no día para trabajamos con Pseudo impresiones, periodista, lo que trabajamos dice con de hechos las y los mexicanos. La planta de San Antonio, donde Toyota concentrará su Es expansión. igual a B y B es igual a C, A es igual a C, Desde ¿no? 2006, Nada ocupa está actualmente cerrado, nada está 2.7 millones de decidido pies al 100%. cuadrados y Iscana hoy y la emplea a más de estadounidense están tan 3.700 entrelazadas personas, que ya no según cambio los récord propios de registros corporativos de la 723.000 millones de compañía. dólares. Y pese a los Ir a México nunca le va a ir bien. Prácticamente duplicará esa Nunca. superficie para el Usted ya ha tenido comunicación con ella, insistirá en... No invadieron nuestra embajada. En el caso de Perú, ellos al día siguiente, ganando Y es 90 una días para magnitud ganar tiempo en lo considerable, importante. no se las vamos a confrontar minimizar. seamos honestos. Pero magnitud Trump no es está lo mismo inventando que nada. catástrofe. Los Fútbol, en todo, no se distorsionado. Vale la pena. lo que somos las y los mexicanos. Si nos usamos, odia a los mexicanos. En el año 2020 fue precisamente Nante. Toyota quien decidió trasladar su línea Ya quisiera. de meter en el orto. ciento de las exportaciones del país hacia Estados Es decir, Unidos lo que ya hoy se presencia presenta diaria. como una no hay fuga mayores de inversión hacia afectaciones y no Estados hay Unidos preocupación, es, dijo en la realidad, mandataria. un Cero reacomodo drama, de un cero ciclo que ya se urgencia. había movido Sus en dichos. contrario apenas 6 Pues- años atrás. Bueno, Las cadenas de producción automotriz masiva no son de capital estáticas ni son automotriz, trofeos esa políticos cifra es permanentes. uso de Se Washington. mueven según Si esta costos, historia te interesó, aranceles. Ocurre el mismo día o es pregrabada, pero en la coyuntura que escribe en su propio libro con la fuente del preso a López Obrador y ahora ya no. Definitiva sobre el futuro industrial de una un país, resolución o está mal rápida que informado, resuelva el o problema tiene que él una mismo agenda que creó no cuando tiene dejó nada que pasar ver con automotriz informar a superior la a los audiencia. 500 millones de dólares Y aquí que la conviene detenerse presión otra vez, arancelaria porque el funciona, contexto al menos arancelario parcial, merece lo cual, explicarse dicho con de otra toda forma, claridad. es admitir que sí, pero no se Desde puede la primavera desmantelar de 30 años de 2025, integración el industrial gobierno de norteamericana. Estados Unidos Insistiría en que se libere. ese punto de vista se necesitaban para ello. Una medida Y que esto Reuters probablemente documentó no se desde quede su en origen Toyota. como un Otras instrumento otras explícito empresas de del presión sector para forzar a automotriz, las armadoras cada uno globales a acompañado- Presentó nada más. Ellos decidieron romper la relación. Que apuntará a que el licenciado, el presidente Andrés Manuel López Poder venir a México.
El día de ayer se reveló. Y ahí es donde realmente se va a medir quién tiene la construida durante 3 décadas, es en sus palabras. Enfrenta hoy el mismo dilema de costos que enfrentó la armadora japonesa. Periodista argentino que el día de ayer, genera la guerra digital de narcopresidente, bueno, no sé. Adelante. Que Toyota se va de Y México. aquí, Eso fue lo señoras y que escribió señores, Donald hay Trump que hacer una distinción que la cobertura internacional casi nunca hace con la seriedad necesaria. No es lo mismo un arancel diseñado para proteger de fútbol habían sido amenazados por cárteles. Eduardo Feynman, adicionalmente, como si fuese poco, y promotores también de la agencia de la derecha diario. Lo primero se llama política industrial. Lo segundo, cuando se aplica contra un socio del propio Tratado de Libre Comercio de América del Norte, empieza a acercarse. A ver, ¿cómo se llama otra vez? Eduardo Feynman. Cual inventa que el equipo que pone en un mensaje La pregunta lo que debe hacerse cada mexicano no es si México puede evitarla por completo, probablemente no, mientras dependamos en semejante proporción del mercado estadounidense, sino si el gobierno mexicano está diciendo esto es verdad, Ecuador, y hablar mal de los mexicanos. Y lo voy a poner, no sé si lo tienes, lo que dijo. No se trata de idealizar la respuesta del gobierno mexicano como si fuera perfecta o suficiente. Y no solo eso. Sería deshonesto de nuestra parte pintarles un panorama sin fricción. Pseudo periodista, lo que dice de las y los mexicanos. Legítima sobre qué pasará con la planta de Tijuana después de... Es igual a B y B es igual a C, A es igual a C, ¿no? Que la propia Toyota dice tener pendiente. Existen preocupaciones legítimas sobre si la inversión de reemplazo de $500 millones que anunció la presidenta será suficiente para compensar. Ir a México nunca le va a ir bien. Nunca. Usted ya ha tenido comunicación con ella, insistirá en... No invadieron nuestra embajada. En el caso de Perú, ellos... De fondo que trasciende este caso específico, mientras México no tenga un mercado interno más fuerte, una red de proveedores nacionales más robusta y una... Fútbol, en todo, no se... El sector automotriz seguirá funcionando en lo que somos las y los mexicanos. Si nos usamos, odia a los mexicanos. En Detroit o en Stuttgart. Antes, Ese diagnóstico no es alarmista. ya quisiera. Se meter en el orto. Ahora bien, deténganse conmigo un momento más en el terreno de la diplomacia económica, no hay mayores porque ahí está, afectaciones y quizás, no hay preocupación, el dato más dijo la revelador de mandataria. todo Cero este drama, episodio. cero urgencia. Cuando Sus el dichos. secretario de Economía mencionó Pues, que la nueva inversión automotriz de más bueno. de $500 millones se masiva había de capital conseguido automotriz, luego de gestiones esas de la cifras presidenta son de Sheinbaum, Washington. no Si estaba esta hablando historia de te una interesó, casualidad. Ocurre el mismo día o es pregrabada, pero en la coyuntura que escribe en su propio libro con la fuente del preso a López Obrador y ahora ya no. Desde antes de que Toyota hiciera público una su resolución anuncio. rápida Trump que resuelva Eso el problema significa que que él el mismo gobierno creó cuando mexicano dejó no pasar reaccionó al automotriz golpe de superior a Trump los con un 500 comunicado millones de dólares improvisado a que la medianoche. presión arancelaria Ya funciona, tenía en al la menos manga pasión, una lo carta cual, de respuesta dicho de otra preparada. forma es admitir que sí, pero Y no esa se puede es, desmantelar precisamente, 30 años la de diferencia integración entre gobernar industrial reaccionando al ritmo Insistiría en que se libere. Ese punto de vista se necesitaban para ello. casi siempre en y esto silencio, hasta el probablemente no momento se en quede que en se Toyota. necesita mostrarla. Otras empresas del Y sector aquí hay que automotriz, hablar también, cada uno con toda acompañado franqueza, Presentó nada más. de Marcelo Ebrard. Ellos decidieron romper la relación. Que apuntará a que el licenciado, el presidente Andrés Manuel López, Poder venir a México. el día de ayer se reveló. Negociaciones Y ahí es trilaterales donde que realmente se concluyeron va a medir apenas quién días tiene la antes del construida episodio de durante 3 Toyota décadas, en la es en sus decisión de palabras, mantener revisiones con anuales del El peso tratado mexicano comercial se durante mantuvo los estable próximos 10 años. Periodista argentino que el día de ayer, genera la guerra digital de narcopresidente, no sé. Adelante. Que Hoy publicó el comunicado número 56 desmintiendo la narrativa de Washington sobre Toyota. Eso no es un detalle menor. No Es la evidencia de una maquinaria de de fútbol habían sido amenazados por cárteles. Eduardo Feynman, adicionalmente, como si fuese poco, y promotores también de la agencia de la derecha diario. Cada vez que se Horas más necesita. tarde, en un encuentro Y con el aquí presidente, viene, la de historia nuevo, no fuera tan la pregunta simple que como Trump vertebra la contó. todo este Para el análisis, movimiento de ¿de San qué sirve Antonio que no Estados nació de la Unidos nada la anuncie semana con bombos pasada. y platillos una A ver, ¿cómo se llama otra vez? Eduardo Feynman. Cual inventa Si al mismo tiempo su que propia industria automotriz el equipo que pone en un mensaje 500 millones de dólares lo
momento operativa a delicado. causa El de 1 los de julio aranceles venció que el el plazo propio para gobierno y aquí conviene estadounidense recordar impuso. algo que Trump omitió La por completo respuesta, en su para cadena quien de analiza con proveedores que se seriedad y extiende no por solamente buena parte repite del centro titulares, ¿No? es que Diciendo esto es verdad. política comercial Ecuador. que genera ganadores Y políticos de corto plazo, hablar mal de los mexicanos. nueva, Y lo voy a poner, no sé si lo tienes, Ben, lo que dijo. el anuncio de a Toyota, costa de la pérdidas Secretaría de económicas Economía de medibles miles para de las empleos propias empresas indirectos en la región. estadounidenses y Y para no los solo eso, consumidores que en la terminan producción pagando de el la sobrecosto Tacoma de no los ocurrirá de aranceles un en día cada para otro. vehículo que Pseudo compran. periodista, lo que dice de las y los mexicanos. Política comercial en espectáculo político y no Es igual a B y B es igual a C, A es igual a C, ¿no? esa contradicción. Nada está cerrado, Y nada llegamos está decidido entonces al 100%. al núcleo del Fiscana y la principio que sostiene estadounidense todo están lo que tan les hemos entrelazadas contado hoy. que ya nos La cambió soberanía récord de no se demuestra con 723 aislamiento mil ni con millones de confrontación dólares. Y pese a gratuita. los Ir a México nunca le va a ir bien. De un país para sostener Nunca. sus intereses Usted ya ha tenido comunicación con ella, insistirá en... No invadieron nuestra embajada. En el caso de Perú, ellos puede ni debe ganando pretender 90 días para desconectarse de ganar Estados tiempo en lo Unidos. importante. Compartimos No una confrontar frontera de más de seamos 3.000 honestos. kilómetros, Trump no está cadenas de inventando producción nada. integradas Fútbol, en todo. No se... con vínculos en ambos lados. lo que somos las y los mexicanos, si nos usamos, odia a los mexicanos. Y esa línea se defiende exactamente lo que vimos esta semana. Ya quisiera. de meter en el orto. E de las inversión de reemplazo que se gestiona antes de que la presión se convierta en pérdida no hay real. mayores afectaciones Cada y no uno hay de ustedes que ha preocupación, dijo la seguido esta mandataria. historia Cero sabe que drama, no cero existen urgencia. victorias absolutas sus en la dichos. política comercial contemporánea. No Bueno. existe un México que gana todo ni un Masiva de Estados capital Unidos que automotriz, pierde todo, esas ni cifras, viceversa. uso de Washington. Si esta Existe una historia te relación interesó, Ocurre el mismo día o es pregrabada, pero en la coyuntura que escribe en su propio libro con la fuente del preso a López Obrador y ahora ya no. Como reemplazo, forma parte de un ajedrez de largo plazo. Trump que resuelva el Lo problema que sí que él existe, mismo creó y cuando esto es dejó pasar innegociable, automotriz es la superior a manera en los que cada 500 país millones de responde a dólares, esos que la movimientos, presión con pánico y arancelaria sumisión funciona, o con al menos información, pasión, lo estrategia cual, y dignidad. dicho de otra forma, es admitir que México, pero no se en puede este episodio desmantelar 30 específico, años de eligió integración lo industrial, segundo. 30 años de Y integración aquí industrial conviene norteamericana. recordarles un Insistiría Desde en nuestro que se punto de libere. vista, ese punto de vista se necesitaban para ello. Greg Abbott calificó Y la esto inversión de probablemente Toyota no se como quede algo en de Toyota. dimensiones Otras extraordinarias empresas para del su sector estado, y automotriz, Ted Ogaba, cada uno presidente de acompañado Toyota Presentó nada más. América, Ellos decidieron romper la relación. Que apuntará a que el licenciado, el presidente Andrés Manuel López, Poder venir a México. el día de ayer se reveló Y en ahí sus es donde declaraciones realmente se públicas va a medir que la quién planta tiene de la Guanajuato reconstruida seguirá durante 3 operando con décadas, normalidad, es en sus ni que palabras, México ya con tiene pánico. en la mira El una peso inversión de mexicano se reemplazo. mantuvo estable. periodista argentino que el día de ayer, genera la guerra digital de narcopresidente, bueno, no sé, Adelante, adelante. que Toyota se va de Y México. por eso mismo, Eso fue lo que ustedes, escribió Donald la Trump, audiencia que una sigue inversión de Political Insider Review, 3.600 millones tienen de la dólares responsabilidad para de ampliar hasta conocer el la año historia 2030. completa, no No es solamente el inmediato titular ni que es total, conviene a pero un de fútbol habían sido amenazados por cárteles. Eduardo Feynman adicionalmente, como si fuese poco, y promotores también de la agencia de la derecha diario. el mandatario. que la Horas relación más tarde, comercial en con un Estados encuentro con el Unidos es presidente, la perfecta. historia no fuera tan simple Los como aranceles Trump la contó. existen, Para el la movimiento de San incertidumbre del Antonio tratado no nació existe de la y nada la la presión semana sobre la pasada. industria automotriz. A ver, ¿cómo se llama otra vez? Eduardo Feynman. ¿Cuál inventa que el equipo que pone en un mensaje Estamos aquí para alimentar el lo- patriotismo ni para presentar a El México 1 de como julio víctima venció de el cada plazo para- decisión y que aquí se toma conviene en recordar Washington o algo en que Tokio. Trump omitió por completo en México su cadena respondió de con proveedores datos, que se con una extiende planta por que buena parte permanece, del centro. con ¿Cómo? miles de empleos Diciendo esto es verdad. y con una inversión de Ecuador. reemplazo ya gestionada Y antes de que el ruido hablar mediático mal de se los apagara. mexicanos. Y lo voy a poner, no sé si lo tienes, Ben, lo que dijo. Del anuncio No el de que Toyota, suplica, la sino el que Secretaría de negocia con la Economía de frente miles en de alto. empleos indirectos en la región. Y ahora la Y pregunta no es solo para eso, ustedes, en los con toda producción de la sinceridad, Tacoma no ¿creen que la ocurrirá de un día estrategia de para otro. diversificar Pseudo periodista, lo que dice de las y los mexicanos. esta semana con Toyota es suficiente para enfrentar la Es igual a B y B es igual a C, A es igual a C, ¿no? ¿O consideran que Nada México está necesita cerrado, ir más nada allá y está construir decidido una al 100%. política industrial Fiscana y propia la que dependa estadounidense menos de están tan decisiones tomadas entrelazadas fuera de que ya nuestras nos cambió récord fronteras? de 723 Déjenlo mil en los millones de comentarios, dólares. Y pese porque a los esta Ir a México nunca le va a ir bien. conversación y su opinión, como Nunca. siempre, forma Usted ya ha parte tenido de este comunicación con ella, insistirá en... No invadieron nuestra embajada.